Pues buenas, bienvenidos a un teatro crítico en el que vamos a hablar de una comunicación preparada por Gustavo Bueno en 1949, cuando tenía 25 años, para el primer Congreso Interamericano de Educación celebrado en Madrid del 16 al 25 de octubre de 1949. Y aunque Bueno debió enviar el original de su comunicación, parece que luego no asistió. Sí que participaron su amigo Constantino Láscaris y su maestro Eugenio Frutos. Y en el documento original, que está mecanografiado, aparece manuscrito por el propio Bueno que el trabajo fue redactado en broma cuando esperaba oposiciones y dice, él añade que por lo visto fue publicado en serio en las actas del Congreso y sirvió de inspiración a la obra de Ángel González titulada Filosofía de la Educación, publicada 7 años después, en 1956. La comunicación consta de un proemio y 3 artículos y para comentarlos contamos con la presencia de José Sánchez Tortosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Y de Cais Ruiz de Vergara. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues sin más, si os parece, pasamos acá a comentar el proemio inicial y el artículo 1, que es realmente el más denso, y cedo la palabra a José Sánchez Tortosa. Bueno, pues nada, encantado de estar aquí y de tener la oportunidad de comentar este curioso texto que precisamente al ser planteado como un ejercicio casi lúdico, ¿no? Y medio en broma, pero que fue tomado en serio, pues bueno, yo creo que le da un aire más interesante, más sugerente, ¿no? Por la perspectiva irónica. Bueno, a mí lo que me llamó la atención del texto y luego confrontándolo con el libro de Ángel González, Filosofía de la Educación, es el fortísimo componente aristotélico y escolástico, ¿no? del texto. Claro, ahí es donde yo no sabría decir, pero bueno, sí que podría leerse, ¿no? Podría detectarse esa cierta dosis de ironía, ¿no? en alguno de los aspectos que en el artículo de Bueno podrían ser más juego, en fin, especulativo, pero que evidentemente Ángel González se toma en serio. Lo que me parece más relevante para empezar es algo en lo que el profesor Bueno en otros textos más adelante ha insistido y que a mí me parece una de las claves a la hora de analizar desde un punto de vista filosófico la enseñanza en sí misma, los procesos de enseñanza-aprendizaje y la deriva que ha ido tomando hasta lo que se ha denominado escuela posmoderna o pedagogía posmoderna o nueva pedagogía, etcétera, que no es una cosa de hoy, que es viejísima en el fondo, pero que ha consumado ese proceso de falsa secularización o de vuelco teológico. Por decirlo rápidamente, yo creo que hablar de enseñanza implica hablar de teología. Digamos que por parafrasear a Carl Schmitt, podríamos decir algo así como que los conceptos de la nueva pedagogía o de la pedagogía posmoderna, o los principales conceptos de la pedagogía posmoderna, son conceptos teológicos secularizados. Entonces pasaría digamos, entonces, ¿no? Sería obligado, digamos, ¿no? Enfrentarse a los aspectos claves de la pedagogía teniendo a la vista la fundamentación teológica que de un modo u otro se le ha ido dando. Con una diferencia principal que yo creo que en el texto se puede ir viendo poco a poco, ¿no? Y es que, digamos, la tradición escolástica sí que admite, en cierto modo, una cesura entre la fundamentación metafísica o trascendente y la operatividad de la enseñanza. Digamos, el papel de la disciplina queda en cierto modo desvinculado, se puede diferenciar de su fundamentación teológica. Y ahí es muy importante el concepto de la noción de pecado original, que Ángel González sí que la aborda con cierto detalle, porque es un problema básico que está, por supuesto, en San Agustín y en Santo Tomás. La cuestión sería, por resumir muy rápidamente, ¿no? Entendiendo la ignorancia, haciendo la analogía, ¿no? Entre enseñanza y aprendizaje, enseñanza y salvación, el estado de precariedad ontológica del ser humano, digamos, su estado de caída,
sería el equivalente a la ignorancia. Entonces, mientras que la salvación esté regulada por las instituciones, por la disciplina como complejo de instituciones, ahí hay una operatividad que en cierto modo es el artificio, la ficción propia del profesor y de la institución escolar, que puede operar con independencia de, por decirlo así, de que Dios exista o no exista. En el plano de la ejercitación de la instrucción, basada en el entramado, ¿no?, en la complejidad objetiva de las instituciones, ahí el ejercicio de la docencia es independiente, puede considerarse o puede tener eficacia con independencia de que se suponga que sea Dios, el divino maestro, que en el fondo está enseñando por la mediación del sacerdote profesor, o sencillamente que no exista. Y eso es lo que me parece más interesante, digamos, de la lectura escolástica de la enseñanza con la cual el texto está jugando y que aborda también Ángel González. Y por eso hay algunos aspectos que sean más o menos lúdicos, digamos, desde el punto de vista especulativo, sin embargo, sí que tienen una importancia filosófica tremenda a la hora de analizar lo que se entiende por proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? La referencia, la definición que da el profesor Bueno en el artículo es de educación, es sistema de hábitos virtuosos. Hay una incomodidad terminológica a la hora de leer el texto, que luego él va depurando, obviamente, pero de la que no se deshace Ángel González en su libro, y es depender todo el rato de la palabra educación, cuando se está hablando de cosas distintas. Por mucho que se establezcan clasificaciones y tipologías de lo que se entienda por educación, ¿no?, a lo cual es muy aficionado también Ángel González, ¿no?, que hacen clasificaciones continuamente, ¿no? Pero aún así, siempre dependiendo de ese genérico que sería la educación. Y yo creo que sí, ahí habría que entrar con mucha más precisión a la hora de establecer cuando se está hablando de educación en el sentido de socialización, de moralización, de difusión de valores, cuando se está hablando propiamente de instrucción, en fin, aspectos en los que ya se requiere una precisión terminológica que en el texto obviamente este texto todavía no tiene, ¿no? Pero sí que me parece muy interesante la expresión, ¿no?, la definición de sistema de hábitos virtuosos, y un sistema que implica un orden objetivo y a mi juicio esta es la clave, hasta cierto punto impersonal, de hábitos, porque requiere una repetición regulada, una repetición disciplinada, la disciplina entraría ahí precisamente, para que el sujeto que aprende interiorice unos rudimentos que liberen margen de capacidad intelectual, ¿no? Esto es muy importante y yo creo que a veces no se tiene lo suficientemente en cuenta, precisamente por una cosa muy polémica en estas cuestiones, que es el tema de la memoria, ¿no?, el papel de la memoria. Precisamente la automatización de determinados ejercicios lo que hace es liberar capacidad de memoria, y la memorización precisamente permite liberar capacidad de reflexión, y eso se gana, digamos, con la automatización. Pero de hábitos virtuosos, claro, porque se deja claro que se puede estar habituado o se pueden mecanizar vicios, claro, y conductas, digamos, desviadas, ¿no? Pero esto es una cuestión muy interesante también, que aquí nos apunta, yo simplemente la menciono porque me he acordado de ello y porque, creo que es importante, para contrastarlo con San Agustín. Cuando San Agustín, el de Magistro, habla de la enseñanza, él dice que literalmente el mal no se puede enseñar. Lo que se enseña siempre es el bien. Entonces, el mal es siempre la desviación, digamos, ¿no?, o la carencia de una recta interiorización disciplinada para elevar al ser humano precisamente de ese estado de caída, ¿no? Y por no alargarme más, me parece que la clave la ofrece Gustavo Bueno, una de las claves, pero yo creo que es esencial. En este artículo, cuando está hablando de la interacción entre el educador y el educando, o el agente y el paciente, el docente y el discente, que ahí es donde está también
la dificultad de establecer, ¿no?, hasta qué punto llega el papel de cada uno en el proceso del aprendizaje, quién es realmente, en cuál de esos dos polos, ¿no?, se recae la densidad ontológica y operativa de la enseñanza, que por supuesto no puede darse en abstracto, sino que requiere un contexto, ¿no?, un ecosistema, digamos, social o institucional, diríamos, yo creo que diría el propio Gustavo Bueno más adelante, ¿no?, que la educación es, en efecto, un arte, una técnica, pero de segunda especie, por lo tanto que cuenta ya con un material, digamos, biológico o genético, ¿no?, pero que no puede desarrollarse si no es precisamente por la mediación artesanal, es decir, disciplinada, de la técnica docente. Me resisto a utilizar la palabra pedagogía porque, como creo que bueno, ya sabemos, a mi juicio debe ser utilizada en otro sentido, porque significa otra cosa. Y por no ir más allá, la clave me parece que está donde resuelve el problema, que yo creo que aboca a un callejón sin salida, de plantear la cuestión en términos de subjetividades, el profesor y discípulo, o maestro-discípulo, o docente-discente, y empieza a utilizar ya, que yo confieso que en cierto modo me sorprendió, pero aclara muchas cosas, o sea que ya en este texto tan temprano utilice el concepto de función para explicar precisamente esa relación, porque esa es, a mi juicio, la clave, para poder dar con el soporte geométrico de la enseñanza, digamos, de la racionalidad de raíz geométrica, y que disuelve los problemas aporéticos y metafísicos a los que condena el mantener la dialéctica en función de sujetos o de subjetividades, ¿no? Y yo creo que esa, como digo, es la clave para ese proceso de impersonalización de la enseñanza, en cierto modo. Porque cuando hablamos, ¿no?, de teologización de la enseñanza, al menos yo lo entiendo en cierto modo en ese sentido, ¿no?, en la proyección de la voluntad o de la personalidad subjetiva en el proceso de enseñanza, que ha ido, en fin, pasando, ¿no?, por distintas fases, y que en esas fases, en lugar de ir ajustándose o consolidándose una enseñanza basada en esta impersonalidad de raíz geométrica, lo que ha sucedido precisamente es todo lo contrario, ¿no? Entonces, el texto en su peculiaridad sí que ofrece en este sentido algunas de esas claves. Y bueno, hay muchas más, pero me permito mencionar la última y prometo no alargarme más, y es la referencia a la autoridad del maestro. Cuando habla del orden formal de la enseñanza, entonces dice que habla de tres funciones. Una es la economía, que es algo en el fondo me refería antes, ¿no?, a la economía psíquica o intelectual, ¿no?, que permiten los automatismos interiorizados por el que aprende. La causa ejemplar, que es, utiliza la idea del ejemplo, del modelo y del modelado. Esta es una idea que está ya en Séneca, por ejemplo, en unos textos muy bonitos, en las epístolas a Lucilio, utiliza esta expresión para hablar del profesor. El profesor es como un ejemplo, dice una expresión muy bonita Séneca, el alumno aprende si se comporta como si siempre le estuviera observando Sócrates, dice. Es el efecto, ¿no?, del ejemplo y, en ese sentido, por imitación, por mímesis, del modelado, ¿no?, del sujeto que aprende. Y la tercera clave que da es, en efecto, la autoridad. Precisamente esa autoridad que solo puede garantizarse en función de condiciones materiales, objetivamente reguladas, es la que precisamente una escuela débil falta. Y de ahí que los profesores, desde hace tiempo, tengan que ganarse forzosamente y costosamente esa autoridad por otras vías, por influencia personal. Entonces ahí es donde se cuelan de nuevo, ¿no?, impregnan el proceso de enseñanza las cuestiones subjetivas, psicológicas, personales, y en el fondo, de manera más o menos, en fin, vaporosa, retórica, débil o incluso ridícula, teológica. Pasamos la palabra a Kai, por si quiere ir profundizando. Sí, bueno, yo antes de pasar a tesis concretas que tienen que ver con la filosofía de la educación, sobre todo, aunque bueno, yo creo que las principales ya las ha dicho José Sánchez Tortosa, yo sí que quería hacer alguna consideración sobre este carácter irónico o paródico que tiene el texto,
porque me parece una cosa muy significativa, no solo por este texto, sino porque el humor y la ironía en general son elementos que están muy presentes en estos textos de Juventud de Bueno, sobre todo en los años 40, 50. Por ejemplo, en el texto que es sobre literatura, poetizar, los primeros párrafos pues son también irónicos, ¿no? Hacen una parodia de cómo escribían ciertos críticos literarios de la época, ¿no? Con ese estilo místico, poético, pero que es curioso porque sigue estando de actualidad en cierto modo esa parodia porque sigue habiendo críticos de ese estilo. Pues yo creo que aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Lo que me gustaría advertir, lo primero, lo principal, yo creo, es que el hecho de que este texto sea, como él mismo dice, en broma, además lo sea explícitamente, es decir, que la propia autora haya puesto una nota manuscrita donde diga que el texto es de broma, pues yo creo que no debiera hacer pensar al lector pues que está ante simplemente una cuestión lúdica, una especie de juego, una curiosidad histórica, ¿no? Que le dio a Bueno por escribir un texto en broma, sino que, al contrario, yo creo que el texto es muy serio, porque aunque yo creo que la broma, la parodia del texto está en cómo Bueno toma todo el andamiaje conceptual de la metafísica aristotélica clásica, las categorías, la de cualidad, acción, hábito, etcétera, las distinciones de materia-forma, el acto y la potencia, ¿no? Esis noema, sustancia y accidentes, cómo emplea toda esa especie de fárrago para aplicarlo a la idea de educación. Yo creo que ahí está más o menos el juego, ¿no? Con el que quería reírse un poco de esos gente que estaba en el Congreso, ¿no? Pero la clave está en que esos conceptos que él usa de la tradición aristotélico-escolástica son conceptos tan potentes, están tan trabajados por la tradición y tienen un componente crítico tan importante, que eso es lo que vería Bueno después, y a eso es a lo que voy, tienen un componente crítico tan importante que aunque los uses en broma, en cierto modo te funcionan. Y la prueba está en que esos mismos conceptos, aunque reinterpretados, claro, siguen estando ya en el cuerpo del sistema, siguen estando ya en los artículos de los años 2000. Por ejemplo, la distinción materia y forma en educación está plenamente presente en artículos como el de otro que se ha digitalizado hace poco, el de, ¿cómo se llama? Identidades y educación, la perspectiva de un filósofo. Ahí se habla, por ejemplo, de materia y forma en educación. Y ese es un vocabulario aristotélico-escolástico, si se quiere. Y aquí está en broma, pero que está la dialéctica que instaura esa broma, esa ironía, es tal que siempre la ironía se tiene que referir a unos referentes claros. Y en este caso, esos referentes claros tienen esa objetividad. Es decir, no podemos tomar el texto como si fuera simplemente una broma, porque el texto da unos parámetros y da unos contenidos efectivos que además siguen funcionando. Por ejemplo, cuando hace la distinción entre educación física y educación espiritual, eso puede resultar un poco arcaico, ¿no? Esa distinción espiritual-físico, pero no resulta tan arcaico cuando te das cuenta de que efectivamente ese tipo de categorías siguen funcionando a día de hoy en el ámbito educativo. Todo el mundo ha tenido clases de educación física, ¿verdad? Y la educación física pues es la gimnasia. Pero claro, si la educación física es la gimnasia, pues entonces las matemáticas y la música y la filosofía pues serán educación espiritual, ¿no? Pues a eso es a lo que voy. Que estas categorías, aunque puedan parecer en broma, y al propio Bueno le parecieron en broma cuando tenía 25 años y escribió esto, pues no lo son tanto porque están referidas a referentes reales que siguen funcionando. Y esa es la verdad de la broma, esa es la verdad de la ironía. Y para apoyar esta interpretación, además, yo creo que habría que traer aquí recuerdo otro texto también fundamental de Bueno de estos años, que es La ética de la risa, que es, si no recuerdo mal, del 53, que es 4 años posterior a este texto. Y en este texto, pues Bueno defiende lo que él llama una teoría no ética de la risa, ¿no? Bueno, dice muchas cosas, pero simplificando, su teoría no ética de la risa la concibe como una autocrítica de la conciencia, dice él, porque esa risa, esa parodia, esa ironía, está siempre dirigida a la verdad, ¿no? Entonces, en la medida en que la conciencia se desengaña, ¿no? Hay un desengaño de esa conciencia que estaba en el error y se ordena la verdad, pues ese desengaño es lo que provoca la risa, ¿no? Y dice, la risa se produce cuando el entendimiento, al moverse, al discutir, transita de un error, de un engaño, de una ingenuidad a una verdad por él advertida. Al reír, el entendimiento está sintiendo su error de un modo placentero, porque lo vive desde la verdad, reconquistada, y en tanto que ríe consume la evaporación de sus certezas erróneamente embalsamadas. Más adelante dice, el entendimiento cuando ríe está criticando comprensivamente su propia simplicidad e inocencia. Entonces yo creo que cuando Bueno emplea la ironía, refiriéndose a estas categorías aristotélico-escolásticas, en cierto modo también las está criticando. Y yo aquí es donde veo los elementos nucleares del sistema.
Porque el sistema de bueno fundamentalmente es eso, es tomar una serie de problemas ontológicos, metafísicos, clásicos y triturarlos y reinterpretarlos y redefinirlos de tal manera que les sabe dar una formulación no metafísica. Es decir, lo que hace es una reformulación no metafísica de todos los problemas metafísicos clásicos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en el año 49 no tiene un sistema, evidentemente. Él mismo lo dice al principio. Esa es una de las tesis claves que todavía perduran en su sistema, ¿no? Que no se puede pensar al margen de un sistema. Que para hacer filosofía hace falta un sistema. Él aquí lo llama marco ideológico. ¿Sí? Pero claro, él se da cuenta de que no tiene un marco ideológico y dice, pues vamos a echar mano del aristotélico, ¿no? Que es en el que se estaba moviendo él, en el que se mueve también en su tesis doctoral enteramente, y ahí no es irónico, se está moviendo en ese marco porque es el marco sociohistórico de su tiempo. Pero claro, al ironizar sobre ese marco, de alguna manera ya lo está criticando. No lo está criticando como lo criticaría después, porque ya tendría un sistema en los años 60-70 y ahí es cuando la ironía decae, en cierto modo. Pero en estos textos, yo creo, se podría defender la tesis de que son irónicos o son paródicos en gran medida porque él se da cuenta de las limitaciones de todos estos conceptos, pero al mismo tiempo que se da cuenta de estas hipóstasis, de estas sustantivaciones, de la forma, materia, acto, potencia, todo esto, al mismo tiempo de que se da cuenta de que son hipóstasis y de que hay que criticarlos, también porque tiene la influencia de ciertas corrientes europeas del momento, de la fenomenología, del neopositivismo, etcétera, al mismo tiempo, él, en el ejercicio, lo que está haciendo es dar cuenta de la potencia de estos conceptos. Y la potencia de estos conceptos, uno la advierte cuando ya desde el sistema constituido, ya cuando tenemos el sistema ya del materialismo filosófico, podemos ver cómo desde él, o sea, desde los artículos, por ejemplo, de 2012 de Educación para qué o del 2001 de Identidades y Educación, está retomando exactamente los mismos conceptos y prácticamente el andamiaje es el mismo. Está con las ideas de forma y materia, la idea de función, muchas de las que ya ha mencionado José Sánchez Tortosa, ¿no? Pero, bueno, yo por limitarme a la introducción, sencillamente a la introducción, yo creo que en la introducción ya se prefigura una tesis fundamental del materialismo filosófico, más una tesis que es fundacional, que es básica, como es el carácter de segundo grado de la filosofía. Porque cuando habla de la perspectiva que está tomando en este artículo, creo que es el segundo párrafo, dice que su perspectiva no es específica, que no se va a detener en detalles concretos, sino que su perspectiva es general. Y dice, pero no por generales están acaso estas ideas exentas de toda clase de relaciones definidas y rigurosas con los distintos sectores de nuestro pensar. La generalidad no libera en modo alguno a las ideas de los otros contenidos intelectuales. Perduran sus conexiones tanto con las inferiores como con las más altas. Yo aquí creo que está claramente hablando de la dialéctica entre conceptos e ideas, o entre categorías y dialéctica filosófica, claro. Porque por un lado están esos sectores que son más concretos, ¿no? Podríamos hablar pues, de aspectos de psicología de la educación, de sociología de la educación, pero luego están, por otro lado, las ideas que son más generales. Esa generalidad de la que habla yo creo que son las ideas de segundo grado. Y esa generalidad es la generalidad de la filosofía, que en este caso tiene un formato ontológico, porque lo que se va a preguntar en este primer artículo del que estamos hablando es sobre el ser de la educación, sobre ontología de la educación, ¿no? Y bueno, ya lo dejo para que sigáis hablando. Sí, con respecto a esas cuestiones de saber de segundo grado, también dice, bueno, un poco más adelante, justo ahí en el proemio, que la filosofía, por la índole universalísima de su objeto, es susceptible de fundar relaciones con todos los contenidos de la educación del bachiller. Es decir, que ya tiene que tener en cuenta, ¿no?, el resto de saberes, ¿no?, que afectan, ¿no?, al alumno, ahí está claro. Y sí, evidentemente, pues con 25 años y él ya empieza a darse cuenta, ¿no?, a dejar aquí ya constancia de que hay que introducirse en las líneas, en las coordenadas del enemigo para ver los límites, un poco para ver cuánto dan de sí, cuánto aguantan, ¿no?, esos sistemas. Y evidentemente, como bien dices, habéis dicho, pues, ¿no?, se fija en las coordenadas aristotélicas para ver el recorrido que ellas dan. Algunas dan mucho recorrido y le permiten para decir, ¿no?, una frase que en algún momento hace alusión de que son mimbres que se utilizan a lo largo del tiempo en torno a la educación, pero que le sirven para modular los mismos mimbres distintos posicionamientos, ¿no?, pedagógicos o de posicionamientos, ¿no?, con respecto a la educación. Y otra serie de vocabulario, sobre todo a mí sí me llama mucho la atención lo de ver que ya está funcionando vocabulario que le va a acompañar en el resto de desarrollo del sistema. José, no sé si quieres aportar algo más a esto. Sí, diría dos cosas con respecto a lo que ha dicho Ekaich, sobre todo.
Primero, el componente irónico. Yo me he acordado de un artículo del profesor Bueno sobre el pensamiento y lenguaje en Platón, el pensamiento de Platón. Es un texto que yo analizo precisamente que yo trabajo mucho para explicar la fundamentación ontológica y gnoseológica del lenguaje, de la enseñanza, vinculada precisamente al análisis del lenguaje, en función del estatuto ontológico del lenguaje. El artículo es enormemente luminoso al respecto, y lo que me parece más interesante es precisamente por la lectura de Platón que hace, que además es una lectura irónica, vamos, en el sentido de que reconoce la ironía del propio texto de Platón. Por eso me he acordado cuando estaba hablando de Keats, porque ese es digamos, la inteligencia de reconocer irónicamente la ironía de un texto. En el texto, en el Crátilo, Platón combina etimologías exactas o precisas con etimologías imposibles. Y claro, como el propio profesor Bueno reconoce, ¿no? y hace notar, bueno, eso solo puede ser una cuestión irónica, ¿no? Porque el conocimiento que tenía Platón y que demuestran algunas de las etimologías que va reconstruyendo, hace completamente imposible algunos absurdos en los que incurre, ¿no? Eso forma parte precisamente de ese juego irónico de la crítica filosófica y dialéctica, en este caso, en el caso de Platón, frente a poetas y sofistas, digamos, ¿no? Frente a una convención reduccionista por vía natural o divinizada del estatuto del lenguaje, o el mero convencionalismo estrecho, ¿no? y simplista de la sofística, ¿no? Realmente el estatuto del lenguaje no está ni en un lado ni en otro, ¿no? Está en la propia racionalidad de la operatividad del lenguaje como un instrumento, ¿no? Y por eso es un texto, a mi juicio, clave para entender precisamente la función de la enseñanza, la función docente que opera precisamente por el lenguaje. Y también en relación con Platón me parece digno de destacar en este texto que sea más o menos irónico en este punto, al haberse acogido a un aristotelismo, digamos, estricto, ¿no? O dogmático, reduce Platón encima una referencia clave que es el Menón 82b, el pasaje del esclavo, a un mero innatismo, digamos, ¿no? Cuando es precisamente la clave, como luego más adelante en el propio texto, en el propio artículo que también mencionaba Keats de Educación para qué, lo cita de nuevo, pero claro, con unas coordenadas completamente diferentes, ¿no? Porque ahí ya sí que le saca el jugo, digamos, sí, materialista y filosófico que el ejercicio tiene. Y entonces a mí me parece que es interesante, al hilo de esto, precisamente la referencia que hace cuando está hablando de la causa ejemplar, que comentábamos al principio, a esas instituciones representativas, digamos, ¿no? Entonces habla de los juegos, del teatro, más adelante habla del museo, del concierto, como instituciones capaces de generar un ámbito, digamos, de ficción, casi teatral, en el que, sin embargo, como decíamos antes, también hay verdad. Claro, esta es la cosa. Y por eso a mí me parece que apoyándonos en esto podemos establecer la hipótesis de que la función docente tiene mucho de hipocresía funcional, digamos, ¿no? Que tiene un aspecto teatral sin el cual no es posible realmente enseñar, ¿no? Y que aquí ya está atisbado, ¿no? en este artículo. Sí, además la cuestión está de que en todas ellas hay una especie de acto de fe, ¿no? De que lo que tú estás viendo ahí te transmite un mensaje que tienes que, de alguna manera, creer, ¿no? O dar credibilidad, ¿no? Al maestro, a la autoridad. Claro. Por eso es tan importante precisamente el papel ceremonial, que al perderse pierde eficacia docente. O sea, es un juego en el que hay que entrar, y porque si no se entra, en efecto pierde eficacia. Es decir, en efecto, el profesor es mucho menos creíble en un sistema laxo en el que no hay una regulación ceremonial o institucional que en el que sí la hay, por el propio peso, ¿no? de las ceremonias. Sí, bueno, que muchas iniciativas pedagógicas, ¿no? Actuales en las que el profesor prácticamente se queda relegado
casi a un perchero, ¿no? Una función de perchero, de supervisor de niños que ellos deciden con su autoridad, ¿no? Qué estudiar, qué leer, con qué interactuar, ¿no? Ya es el caso límite. Recordaréis seguramente algunos de los textos de los padres del catecismo LOCSE que impugnaban el propio concepto de tarima como un fascistoide o algo así, ¿no? Era una cuestión técnica, pero evidente. Pero no solo técnica, ¿eh? O sea, yo creo que sí que hay un componente muy importante de liturgia. Totalmente, totalmente. Bueno, yo, si me permitís, quería decir también alguna cosa en relación al primer artículo, ¿no?, del que estamos hablando, sobre las ideas de forma y materia. Porque yo creo que ahí comparar cómo se emplean las ideas de forma y materia en este artículo y cómo se recuperarán después en el 2001, en el artículo de Identidades y Educación, la perspectiva de un filósofo, pues indica muy bien hasta qué punto es profunda la conexión de este artículo con el sistema. Aquí, cuando se habla de la ontología de la educación, del ser de la educación, se distingue un primer analogado, que sería la educación cualidad, ¿no?, y un segundo analogado, que sería la educación acción, ¿no? Aquí está empleando, pues, de nuevo las categorías aristotélicas. Pero dentro de la educación cualidad se distingue una forma y una materia, ¿no? La forma, pues, la materia, pues, serían los propios contenidos, ¿no? También lo llama educación objetiva o algo así, los contenidos objetivos de la educación, lo que se transmite, los contenidos, ¿no? Pues un profesor de matemáticas tiene que enseñar a resolver ecuaciones de segundo grado, por ejemplo, pues es un contenido. Y por otro lado, la forma, ¿no? La forma, que sería, pues, la disposición de esos contenidos, ¿no?, que está vinculada, pues, a cómo lo hace el propio maestro, también a las necesidades del propio alumno, etcétera. Y yo creo que eso lo recoge cuando habla de forma y materia en 2001, lo recoge de la siguiente modo. La materia de la educación la desglosa en dos partes, que es la educación personal, que yo creo que se coordinaría con la forma, en este caso, de la educación cualidad, y por otro lado, la educación cultural, que sea aquellos contenidos culturales que se transmite al alumno, ¿no? Eso sería, pues, los contenidos objetivos de los que habla aquí. Pero más interesante, yo creo, todavía es la idea de forma, porque aquí la idea de forma, pues, está, en algunos casos, está sustantivada. Habla de las formas que se imprimen o que se inhieren en el alumno, ¿no?, con ese lenguaje metafísico escolástico, aristotélico. Pero una vez que ya tiene la idea de forma y materia conjugada, ¿no?, como conceptos conjugados y, por lo tanto, diaméricamente entreverados entre sí, es decir, tiene una idea materialista de la oposición materia-forma, pues el lenguaje, que no solamente es lenguaje, evidentemente, que utiliza en el artículo de 2001, pues ya es completamente distinto, ¿no? Entonces, en el artículo de 2001, la forma de la educación, la concreta ya, no es una forma abstracta que se imprime en el alumno, sino que la concreta de una forma, yo creo, muy interesante, que es la forma, por un lado, la forma de la educación, por un lado, se refiere a su carácter distributivo, a la distributividad de la educación, y por otro lado, a su carácter normativo, la normatividad, ¿no? Entonces, la forma de educación, pues, se concretaría en esos dos aspectos del proceso educativo, que es la normatividad y la distributividad. Esos dos aspectos, yo creo que en este artículo están. Lo que pasa es que no están literalmente. Yo creo que hay que interpretarlo. Yo lo encuentro particularmente en la crítica que hace a la distinción entre educación física y educación espiritual, ¿no? Él hace esa distinción, pero inmediatamente la critica, porque dice que no puede haber proporción entre las dos, que es que si se llama educación a los dos tipos de educación, la educación física y educación espiritual, es por una metáfora, es una cosa puramente metafórica o es una unidad puramente nominal, porque entre las dos no puede haber proporción, ¿no? Y yo creo que la clave está en las razones que da, porque efectivamente José Sánchez Tortosa ha hecho referencia a la idea de moderación, pero claro, la moderación, según dice, bueno, es respecto a unos cánones definidos. Dice, la educación física es una modelación del organismo físico, la del espíritu una modelación del espíritu, ambas conforme a cánones definidos. Y en esos cánones creo que está claramente aludiendo a la normatividad de la que hablará en el 2001, ¿no? Esos cánones son las normas según las cuales se da ese modelado, ¿no? Esa forma se imprime según un canon, según unas normas. Yo creo que aquí está prefigurando esa normatividad en la que luego hará consistir la forma educativa. Pero también la distributividad, y lo dice inmediatamente después. Dice que esta analogía es muy indeterminada y vaga, colígese de la gran extensión de que goza la noción de moderación, de un lado, y de la profunda distinción entre el modelado físico, que lo es desde fuera, y el espiritual, que solo por vía inmanente y subjetiva se logra, ¿no? La distributividad de la educación, para Bueno, en 2001, la entiende de la siguiente manera.
la educación es algo que solamente se puede, entre comillas, suministrar, solamente se puede educar personalmente, es decir, alumno por alumno, aunque luego haya planes educativos a escala regional, autonómica, nacional, lo que se quiera, la educación se da siempre a un alumno, es decir, se suministra distributivamente, exactamente igual que los servicios médicos, dice, bueno, ¿verdad? Pues cuando habla aquí de ese espíritu, de esa educación espiritual, yo creo que se refiere a eso precisamente, a esa distributividad, porque bueno, muchas veces ha puesto el ejemplo de cómo la tradición católica, por tener esa idea del espíritu que además es creado nominatim por Dios individualmente, pues está vinculada a la individualidad corpórea, ¿no? Frente a la tradición aristotélica que recoge la tradición islámica, ¿no? Que está vinculada al intelecto agente universal. Mientras que esa idea de espíritu individual cristiano pues está ligada a la individualidad corpórea, ¿no? Y esa individualidad corpórea es lo que se recoge, yo creo, luego con la idea de distributividad, que es la que él recoge en el año 2001. Y yo creo que eso es lo fundamental sobre las ideas de forma y materia, que yo creo que están plenamente recogidas en el texto de 2001 y que aquí estaban en germen, estaban sin el mismo nombre, pero estaban prácticamente ya preformadas, si se me permite hablar así. Sí, de hecho, y aquí sí que menciona la idea de esferas culturales. Sí, en el texto de 2001 ya lo concreta más, ¿no? Esa es otra idea que además, bueno, es un poco más adelante, no sé exactamente en qué artículo está, pero la idea es la misma, porque aunque habla en el artículo de 2001 de una educación personal, lo que concluye al final es que el individuo pues tiene que estar siempre inserto en una sociedad, ¿no? Esa es la gran conclusión, porque ese artículo en el fondo lo que está dirigido es contra la idea humanística de la educación humanista, ¿no? De que todos pertenecemos al género humano, y pues pertenecemos al género humano, todos tenemos unas mismas cualidades, capacidades, conocimientos, y lo que tiene que hacer el docente pues es sacarlos de alguna manera, ¿no? Tú ya sabes, lo que tienes que hacer es lo que tienes ya en la cabeza lo tienes que sacar. El docente no te da nada que tú no tengas de antes, ¿no? Pues esa idea es contra la que va en el 2001 y va contra ella precisamente porque supone que los individuos no están dados atómicamente, sino que están siempre insertos en una determinada tradición cultural, social, política, etcétera. No, están dados culturalmente en una sociedad. Y aquí dice exactamente lo mismo. Cuando se mete con la idea, bueno, no sé si puedo adelantar temas, pero cuando se mete con la idea de que uno no es maestro de sí mismo, además lo hace también de una forma muy interesante, porque lo hace prácticamente como si fuera un silogismo disyuntivo. Entonces, si uno es maestro, tiene que tener conocimiento, pero no tiene conocimiento puesto que es alumno. Y si es alumno, no puede ser maestro de sí mismo. Esta especie de razonamiento que hace en contra de la idea de que uno puede ser maestro de sí mismo y de que uno se puede enseñar a sí mismo, pues ya está aquí. Y exactamente igual que aquí, está también en el artículo de Educación para qué. Está literal. Y ahí está la crítica a la pedagogía moderna, efectivamente, porque él dice, el gran problema de la pedagogía moderna es que suponen que el sujeto que conoce es el mismo que el sujeto que después... él hace una función, si recordáis, ¿no? La función de la educación, que también está aquí, no con ese nombre, pero en fin, habla de función, es que el sujeto X se convierte en el sujeto X' por mediación de un agente Y, ¿no? El sujeto X sería el alumno y el agente Y sería el docente o el educador, el profesor. Entonces, el problema de la pedagogía, para bueno, sería que concibe que el sujeto X y el sujeto X' son el mismo. Y son el mismo y lo que ha habido es una especie de desarrollo interno de ese sujeto X, de tal manera que lo que estaba en su cabeza de no sé qué manera, pues se ha desarrollado internamente y de alguna manera se ha librado de la alienación, ¿no? Eso que se recoge tanto en las leyes educativas del pleno desarrollo de la personalidad y esas cosas, ¿no? Pues ahí está la crítica a la pedagogía, ahí está la metafísica pedagógica. Bueno, de esto yo creo que José Tortosa sabe mucho más que yo. Sí, no, esa es la clave. Él me estaba acordando de una entrevista, pero yo creo que una expresión muy parecida también la incluye en el artículo de Educación para qué, que es cuando dice que lo más que se puede enseñar es, por ejemplo, expresión corporal, pero no la creatividad. Se puede enseñar determinados conocimientos de derecho, pero no la libertad, ¿no? Es decir, porque precisamente el riesgo de que en cierto modo podríamos decir, el riesgo de una concepción de la enseñanza no escolástica, no católica, el riesgo es ese. Es decir, el riesgo no es...
fundamentar sobre bases materialistas, inmanentistas, etcétera, la enseñanza, sino que precisamente el peligro ha sido una inflación metafísica y teológica aún mucho más desbocada que bajo la coerción de la disciplina regulada en función de una mediación, y esta es la clave, institucional de la divinidad, en la que, por lo tanto, a efectos prácticos la divinidad queda descontada. Eso es lo que yo quería decir. Y que me parece que esto lo recoge el profesor Bueno aquí de manera irónica y luego más desarrollada. Digamos, la fundamentación es mucho más materialista, vamos, una enseñanza católica escolástica, en el sentido que estamos indicando, que el luteranismo o el rusonianismo, digamos, posterior. Y entonces ahí hay una doble analogía que yo creo que hay que tener a la vista a la hora de hablar de la enseñanza. Y con ambas trabaja el profesor Bueno en otros textos, también en un texto en el Basilisco sobre el papel de la psicología o el estatuto de la psicología, no recuerdo exactamente el título, reflexiones acerca del estatuto de la psicología, creo que, bueno, no recuerdo exactamente el título, pero vamos, es un texto en el que analiza el papel de la psicología como un saber, un saber humano, no una ciencia categorial en el sentido cerrado o alfa operatoria, ¿no? Según su terminología. Y ahí digo la analogía que me parece pertinente para aplicarla a la enseñanza, la doble analogía, la teológica, a la que aludí yo antes, y la que también ahora he recordado Ekait, la de la medicina. O sea, la enseñanza como redención o salvación, o la enseñanza como nutrición. Entonces, es deshacerse en cierto modo, deshacer, ¿no? Esa inflación metafísica por la vía teológica de la enseñanza se puede hacer, es fértil hacer, es operativa hacerla, basándose en la analogía de la medicina. La expresión que utiliza el profesor Bueno es que la enseñanza sería, como lo es por analogía la medicina, un sistema ordenado de procesos funcionales aplicativos. De tal manera que, en efecto, en función de patrones, digamos, generales, el individuo, distributivamente, está desarrollando, está interiorizando una serie de mecanismos y, digamos, de conocimientos que le desbordan como individuo, ¿no? O sea, que son transsubjetivos, que le preceden y que, por supuesto, le sucederán, ¿no? Y aunque hay un componente atributivo, hay un componente común y, por supuesto, institucional y mucho más en los sistemas de enseñanza que padecemos, que son masivos, ¿no? La enseñanza tiene ese doble componente, ¿no? Ese componente de individualización de un proceso que tiene un soporte general o común. Por eso también la dicotomía entre interior-exterior, que todavía él aquí está manejando, o decíamos antes, ¿no?, de sujeto-objeto, pues queda superada, yo creo, ¿no?, con este arsenal conceptual que está poniendo aquí en Barras. Sí, otro de los gérmenes que están en este artículo y que luego ya tienen su desarrollo en los del 2001 y demás y otros, es la dialéctica, ¿no? Constantemente la dialéctica que está ejercitando Bueno, tanto contra otros autores como otras coordenadas, tienen su reflejo luego en el artículo de 2001 de Identidades y Educación, cuando dichas ideas también permanecen en dialéctica constante, precisamente por lo que habéis dicho, por ese factor humanista que supuestamente armoniza, ¿no? Armoniza el posicionamiento educativo, pero en el fondo no deja de ser igual de violento, porque esa supuesta armonía es violenta frente a otros posicionamientos, vamos, claramente. Y eso ya está aquí ya se está viendo constantemente, ¿no? Como hace un regreso a otros autores, a otros posicionamientos, y desde las coordenadas que él, en primer lugar, declara como que son las que va a manejar, empieza a medir el resto de los posicionamientos, ¿no? Pues si os parece, pasamos al segundo bloque, que comentamos un poquito ya los últimos apartados, ¿no?, sobre el bachillerato, ¿no? Ekait, si quieres. Sí, bueno, a mí una cosa muy interesante sobre esto que decías también de la contraposición de otros autores, y metiéndome un poco con el segundo analogado, ¿no? Hemos hablado de la educación cualidad, que sería el primer analogado, ¿no? Pues el segundo analogado es la educación acción, que se llama. Como él
hace una especie de recorrido por una serie de disputas escolásticas, que si Averroes, que si Santo Tomás, ¿no? Sobre la idea de causa, que está relacionado también con esta forma que tiene de entender la educación como una función, ¿no? Que aquí ya está plenamente funcionando y que después lo retoma en Educación para qué, de como una relación aplicativo-funcional, ¿no? Entre ese X, que es el alumno, y la gente Y, ¿no? Cuando habla de la causalidad, pues se plantea un problema que es un problema escolástico que a nosotros nos puede parecer, no sé, que efectivamente nos puede parecer que es una formulación irónica, ¿no? Porque él se pregunta, la educación es ciencia y como ciencia es hábito y el hábito es una cualidad de primera especie. Pero claro, si se transmite del docente al discente, entonces es una cualidad activa. Pero si es cualidad activa no puede ser de primera especie, tiene que ser una cualidad de tercera especie, como el calor. Entonces, claro, este tipo de sutilezas escolásticas pues pueden parecer una tontería, pero yo creo que no lo son en absoluto. Porque, en cierto modo, lo que se está preguntando es qué estatuto nosiológico tiene la educación, o más bien, qué estatuto nosiológico tiene la pedagogía. Y yo creo que la crítica ya aquí, en el 49, es demoledora, porque lo que está diciendo es que la crítica no es una ciencia, no es de primera especie. Y más tarde lo concreta, dice, es un arte prudencial. Eso nos remite claramente, yo creo, a las metodologías beta 2, ¿no? Es un arte prudencial, dice. Bueno, el caso que lo sea, claro, porque como he sabido, y vamos, como ha estudiado Sánchez Tortosa, pues en la pedagogía lo que hay es ideología, sobre todo, pero en la medida en que pues, no sé, se aplica la didáctica o hay ciertas técnicas sociales para contener alumnos o como se quiera decir, pues hay efectivamente un tramo, yo creo, beta 2, ¿no? De arte prudencial. Y lo interesante de esta confrontación con las polémicas escolásticas sobre si es una cualidad de primera especie o de segunda especie es verlo precisamente desde el sistema ya constituido, desde el marxismo filosófico. Porque cuando se pregunta si es de primera especie o de segunda especie o de tercera especie y acaba concluyendo que es un arte prudencial, pues ahí en cierto modo, igual estoy sobreinterpretando, pero en cierto modo yo estoy viendo las metodologías. La distinción entre unas metodologías alfa que corresponderían a las ciencias, ¿no? Como puede ser pues, la transmisión del calor en la termodinámica, y las metodologías beta, ¿no? Que tienen que ver con esa interioridad de la que él habla. Que dice, no puede ser una ciencia porque tiene un componente extrínseco, pero también tiene un componente interior, ¿no? Entonces se decanta por la opción tomista, se decanta por la opción de Santo Tomás, dice, que se refiere a las cualidades de segunda especie, ¿no? Porque tiene una parte extrínseca, una parte externa y otra parte interna, ¿no? Pues eso a mí me recuerda, no sé si igual estoy exagerando, ¿no? Pero eso a mí me recuerda pues, al doble plano de las ciencias humanas, ¿no? Las ciencias humanas para bueno tienen ese doble plano, que es el plano alfa y el plano beta, aunque se resuelvan luego en el plano beta práctico, ¿no? En este caso en el plano beta 2, claramente, tecnológico, práctico, prudencial, si se quiere. Pero yo creo que hay claramente, es que hay una sutileza en el uso de esas disputas escolásticas que se mueven en la tradición aristotélica, vamos, que yo creo que tiene una riqueza ese texto, pero claro, es que hay que trabajarlo muchísimo, porque puede parecer una tontería, y es lo que yo decía al principio, puede parecer todo irónico, puede parecer que son tonterías esto de que si es una cualidad de primera especie, de tercera especie, pero no lo son, porque si se ven desde la perspectiva del sistema, se ve cómo el sistema ha sabido asimilar todos esos conceptos y todas esas categorías y les ha dado una redefinición positiva, de tal manera que esto tiene un significado, yo creo, muy profundo desde la perspectiva del sistema. Claro, sin el sistema ya no se ve, se pierde. Pero, bueno, eso es lo que quería decir sobre la educación, acción. No sé si queréis decir algo sobre esto. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y hacia lo que apuntas, vamos. Eso yo también lo veo igual. La metáfora del calor la toma de Santo Tomás explícitamente. Santo Tomás la utiliza precisamente para expresar el efecto que el conocimiento del docente genera en el discente. Y utiliza la misma imagen, sí, sí. Y es que ahí es donde está la clave, precisamente, en qué sentido es causa eficiente, es lo que se pregunta a Geo González y algunos de los textos que él cita, de pedagogos de esa época. La causalidad, ¿de qué tipo de causalidad? Es la que, gracias a la cual se produce el efecto del aprendizaje en el alumno y, en efecto, esa interioridad-exterioridad que está en juego dialécticamente en ese proceso. Bien, pues pasamos al artículo 2, que hace referencia ya directamente a la definición del bachillerato, ¿no? Que es lo que él en el manuscrito, vamos, en el texto mecanografiado que manuscribió,
pues tacha esa parte del bachillerato, ¿no? Porque quiere hablar de la educación, pero luego también es verdad que pone en relieve que la etapa del bachillerato encaja perfectamente, ¿no? En forma y contenido y en momento del alumnado, ¿no? Entonces, José, si quieres comentar algo al respecto. Pues sí, la verdad es que es una pena que sea, bueno, es una pena que sea tan breve, pero bueno, evidentemente es un tema que luego ha desarrollado mucho. Y bueno, principalmente yo, vamos, simplemente lo recuerdo para que se vea la relación y lo importante del asunto. Yo creo que esto conecta con la famosa polémica con Sacristán, precisamente por el papel de la filosofía en la enseñanza media y superior, ¿no? Y esta idea de si realmente tal como lo ya plantea aquí, la filosofía encaja en el bachillerato precisamente cuando ya hay un cierto nivel de desarrollo de conocimientos categoriales en función de los cuales tiene sentido esa reflexión filosófica más sistematizada y que se supone que sirve como preparación no simplemente para especialistas o profesionales en las distintas profesiones, sino un concepto de ciudadano, que no es un ciudadano ni de la ciudad de Dios, ni de la ciudad de la comunidad, sino un ciudadano de un estado concreto, claro. Sí, eso es fundamental. Es que, si me permitís, me gustaría leerla. Esa parte me dice que el bachillerato, su cometido no es en modo alguno engendrar operarios para actividades sociales determinadas, por ejemplo, la ingeniería o la medicina, sino modelar genéricamente el alma del bachiller. 2 puntos. Conseguir lo que hemos denominado formación civilizada. Pero, claro, como dices tú, ajustada a una civilización y no a otras, que es lo que luego ya va desarrollando este germen en otros artículos. A una ciudad en particular, o a un estado en particular. Además, vuelve a utilizar la expresión modelar genéricamente, que justo al final del artículo anterior, pero vamos, yo creo que tiene que ver, especifica precisamente para diferenciar el modelado puramente, en fin, artesanal, escultórico, digamos, ¿no?, del modelado de la enseñanza. Se modela, pero no se modela directamente, sino porque se ofrece el modelo que es imitado, ¿no? Y yo ahí me he acordado de un texto muy ingenioso, muy divertido, pero es un libro bastante extenso, del año de 1916, al que yo accedí precisamente porque era denostado por, ahora cito de memoria, pero yo creo que era por Maillo, un pedagogo de la primera época del franquismo. Lo denostaba precisamente porque era un texto que iba contra la pedagogía. De hecho, el título, Julián Rivera era un filólogo, pero escribe este libro sobre la pedagogía, que lo llama la superstición pedagógica, es de 1916, si no me equivoco, el que viene a decir que la pedagogía es la superstición de la época de las sociedades civilizadas, ¿no? Sí, yo esta idea de bachillerato, que aquí esboza muy brevemente, y conectándola con lo que viene después, que es la intersección entre la idea de bachillerato y la idea de filosofía, ¿verdad? Pues yo la relacionaría sobre todo con la tesis que está en muchas partes, pero yo recuerdo, por ejemplo, en qué es la filosofía, ¿no? Cuando distingue la filosofía en el bachillerato frente a la filosofía universitaria, ¿no? Uh-huh. Y él concibe la filosofía del bachillerato como filosofía crítica porque está dirigida a un fractal de la sociedad. Es precisamente lo que dice aquí, ¿no? Que no está determinada, no hay un oficio determinado al que va dirigido, sino que está dirigido al conjunto de la ciudadanía. Al contrario de la filosofía de las universidades, que es filosofía para filósofos, ¿no? O filosofía para profesores de filosofía, más bien dicho, ¿no? Y en ese sentido, pues, tiende a engolfarse, ¿no? en doxografía o en lo que fuera. Pero yo creo que en cierta medida esa tesis aquí está tanteándola de alguna forma, ¿no? Como la filosofía, dice la universalidad del objeto de la filosofía, ¿no? Pues la hace de alguna manera solidaria de esa universalidad a la que aspira el bachillerato, porque no está dirigida a ninguna profesión determinada, sino que está dirigida, pues, al conjunto de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, también creo que en esta conclusión de cuál es el papel de la filosofía en el bachillerato, pues hay un germen muy claro de la filosofía de, bueno, ya en los años 90, 2000, etcétera. Muy bien. Si queréis, pasamos al artículo 3, con el colofón al asunto, y como se menciona al final de la edición pixelada, ¿no?, virtual del artículo, pues está inacabado, ¿no? Igual que pasa con el artículo 2, que yo creo que por las dimensiones, ¿no?, que le solicitarían, pues se ve que está muchísimo más ajustado. Ekait, no sé si quieres hablar ya de este último apartado y damos la palabra luego a José y ponemos el colofón. Es una pena que esté cortado.
Aparte, pues el test es muy interesante porque justo se corta en un párrafo que tiene un tono muy elocuente, ¿no? Dice, la filosofía es la culminación humana del saber, ese es su fundamento absoluto, no sé, tiene como mucha carga metafísica y, no sé, yo creo que merece la pena ver a ver cómo culmina ese argumento, porque, no sé, tiene un formato tan metafísico que realmente no sabría qué decir sobre esto. Pero, en fin, yo creo que lo fundamental de este artículo es ver cómo hay unas líneas clarísimas que lo conectan con artículos que están escritos 50 o 60 años después, fundamentalmente con el de identidades y educación y el de educación para qué, y que en el caso del bachillerato, pues lo que he dicho sencillamente, es decir, que el bachillerato está dirigido a un fractal de la sociedad y que en ese sentido pues la educación filosófica en el bachillerato es fundamental, porque la propia educación, y esto es una cosa que lo dice al principio, ¿no? La propia educación requiere necesariamente de un marco ideológico, lo llama él. En fin, un marco ideológico, pero filosófico también, en definitiva, o teológico, si se quiere también. Es decir, que hace falta un mínimo de coordenadas filosóficas para coordinar todos los saberes de primer grado que se enseñan en la educación secundaria obligatoria, ¿no? Y en ese sentido, pues, la filosofía pues, es absolutamente fundamental. Claro, la filosofía de verdad, no la filosofía administrada, la doxografía que se imparte actualmente. Yo creo que esa doxografía, pues bueno, sí es necesaria en cierto sentido, pero no es necesaria en el sentido crítico o dialéctico que bueno, le otorga, ¿no? Es decir, la filosofía que realmente es necesaria es una filosofía crítica que esté en contacto con los saberes de primer grado. Esa filosofía yo creo que en el bachillerato actual está desaparecida y no se la espera. A ver, yo diría que precisamente ese último párrafo del artículo 3, que en efecto está, digamos, lo ambienta de manera bastante solemne, pero bueno, vuelve a dar con la clave que ha señalado ya en el artículo 2. Es el componente de formación civilizada para un ciudadano. Claro, ¿civilizada en qué sentido? Hombre, en el sentido en el que precisamente en el bachillerato, bueno, y más un bachillerato de la época, claro, que no es la post-secundaria que tenemos ahora realmente, ¿no? La mini anémica post-secundaria que tenemos ahora, ¿no? En ese bachillerato, lógicamente, el recorrido era mayor y estaban en marcha, como decíamos antes, muchos saberes categoriales, disciplinas académicas, científicas, técnicas, etcétera, que inevitablemente ponen en marcha una gran riqueza de ideas filosóficas. Es decir, el problema es que las ideas filosóficas, como él muchas veces indicaba, ya están ahí, ya están involucradas. Por supuesto, en las clases de física, de química, de matemáticas, que decir de historia, literatura o de lengua, ¿no? Por no hablar de los pasillos, pero claro, convertidas en pura calderilla. Es decir, si esas ideas están ya en marcha, dado cierto grado de desarrollo tecnológico, digamos, a la escala de una civilización mínima, entonces parece evidente la necesidad de dar una cierta sistematicidad, concreción, claridad, definición, taxonomía y orden de esas ideas que en todo caso ya están en marcha. Entonces sería, en cierto modo, el papel de una filosofía en el bachillerato, que en efecto sería una filosofía crítica y no mera historiografía o doxografía. Claro, ahí la filosofía realmente administrada, digamos, en cierto modo, desempeña el simple papel de uno entre tantos saberes categoriales cerrados sobre sí mismos y que apenas parecen poder conectarse con los demás. Pero bueno, una filosofía en el bachillerato de manera más sistemática, no más rigurosamente organizada, sí que podría suministrar algunas herramientas conceptuales para clarificar esas ideas que están inmersas también en otras disciplinas académicas. Sí, de hecho, perdón. Sí, perdón. Ya sí te dejo, Alberto, perdona. Es que remata con un antagonismo que es decisivo, claro, pero que en efecto deja abierto, que es el antagonismo entre filosofía y cultura. Es verdad, es verdad. Que de hecho, claro, lo dice así, ¿no? Es mucho más difícil justificar la influencia de la esfera total de la cultura en el espíritu humano que la importancia de la filosofía dentro del ámbito cultural. Porque, en efecto, la cultura se acaba convirtiendo en una suplencia ejerce la función de suplencia de la divinidad o del absoluto, de la gracia. Pues nada, simplemente
además de agradeceros vuestra presencia y vuestras aportaciones tan excelentes, pues por cerrar contextualizando, que es muy importante, ¿no?, tenerlo en cuenta, como hemos dicho a lo largo de todo, ¿no?, las observaciones que hemos hecho, ¿no?, como hay que ver el momento histórico y demás, que estamos hablando del año 49, que es impresionante, y 25 años, que en dicho congreso, como dijimos al principio, asistieron Constantino Láscaris y su maestro Eugenio Frutos, y que precisamente, es que recientemente les he recibido, no sé si será bien, esta obra de Eugenio Frutos sobre los sistemas filosóficos y esta de Historia de la Filosofía y de las Ciencias, que es decir, contienen en la doctrina de Eugenio Frutos pues muchas de las cuestiones que bueno, precisamente recoge aquí para empezar ya a abordar. Así que mucha de la base que él tiene en este texto pues ya viene influida por su maestro, y de hecho esa es la figura que él de alguna manera rescata, ¿no?, y defiende, ¿no?, deja de tenerlo de referencia muy, muy cercana en el tiempo. Pues sin más, nos despedimos y que nos veamos pronto virtual o presencialmente. Muchas gracias. Un placer, hasta siempre. Hasta luego. Hola, buenas tardes. No sé si se me ve u oye. Ahora sí. ¿Qué tal, chicos? Ha ido bien, es que ha habido un momento que me ha dado la señal de que se perdió un poco la señal. Ya, a mí también. Sí, unos segundos nada más. Ha quedado la imagen, pero al retomar el audio se seguía perfectamente el hilo. No se ha perdido nada importante. No, está bien, está bien. La única cosa inteligente que dice uno se pierde. Ha censurado, Zoom. Bueno, ¿estáis bien? ¿Todo bien por vuestros frentes? Bien, sí. Todo bien. Muchas gracias de nuevo y que nos veamos pronto. Un placer, hasta pronto. Cuidaos. Y gracias a María, hasta luego. Adiós, María.